Ya bueno, esta ayudantía que es la sexta que hago, no sé si es la sexta o la séptima, vamos a introducir las ecuaciones de segundo orden. En la ecuación de segundo orden hay varios métodos como... Estoy grabando, sí. Hay varios métodos de cómo resolver una ecuación de segundo orden. Y estos métodos se utilizan dependiendo de las condiciones que tenga la ecuación diferencial. La ecuación diferencial de segundo orden es de la forma: una función multiplica el diferencial 2, otra función multiplica el diferencial 1, más otra función que multiplica a la variable que queremos encontrar, y más un r. Y esto normalizando se queda de esta forma, que vendría siendo, por ejemplo, dividir esto en el A2 para que acá me quede solito y me quede de esta forma. Y de esta forma me queda el y diferencial 2 más un p que depende de x, que es una función, por el diferencial de y. Ah, acá me equivoqué por si acaso. Acá es d cuadrado y abajo es dx cuadrado por si acaso. Y acá esta es la excepción. El g puede ser 0 o el g puede ser distinto a 0. Si el g es igual a 0 es porque la ecuación es homogénea, y si el gx es distinto de 0 es porque la ecuación no es homogénea. Entonces, tenemos propiedades. Si i1 y i2, claro, obviamente si tenemos una ecuación de segundo orden, vamos a tener dos soluciones. Es como una ecuación cuadrática, pero de segundo orden. Como tenemos una de segundo orden, vamos a tener dos soluciones. Y estas soluciones son I1 y I2, que son la solución de la ecuación asterisco. Estas dos soluciones, si tú las multiplicas con una constante, ya sea el I1 se multiplica por una constante 1 y el I2 se multiplica por una constante 2, y estas dos multiplicaciones se suman, esa suma es la solución a la ecuación diferencial de segundo orden. Obviamente, os lo explico así porque esta forma que pasaban en la forma que pasan, pues obviamente hay toda una parte teórica y demostrativa de cómo se llega a esa parte, pero eso no es tema del curso. La primera forma de resolver una ecuación de segundo orden es la fórmula de Abel. Esto es, nos dan una ecuación diferencial, que el g tiene que ser igual a 0, y además nos dan una solución. Una de las soluciones nos da. Entonces dice, dada una solución I1 que depende de x de la ecuación normalizada, podemos calcular la segunda solución I2 que es linealmente independiente, es un LI con I1, haciendo que I2 es igual a I1 por V. Este V se calcula como la integral de una exponencial elevado al menos px por dx, que es el px de acá, dividido sobre la solución que ya me habían dado, que va a estar al cuadrado. Entonces, como ejemplo, tenemos esta ecuación diferencial. Esta ecuación no está normalizada. Entonces tenemos esta ecuación y tenemos la solución I1. Como la ecuación no está normalizada, hay que normalizarla. ¿Cómo la normalizo? De esta forma. Hay que dejarla como de esta forma. Entonces lo que hay que hacer es sacar esta parte. Lo que vamos a hacer es dividir toda la ecuación en 1 menos x cuadrado. Y esta forma me queda así. Y esta forma es la ecuación normalizada, donde el p de x es menos 2x sobre 1 menos x cuadrado, y el q de x es 2 sobre 1 menos x cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos el I2. Tenemos el I1, que me dicen que es x. Lo que falta calcular es el V. El V que nos pide, el P de X que lo tenemos, y nos piden el I1 que lo tenemos. Después, obviamente, de un juego de integrales, despejamos y nos queda, obviamente que acá esta parte no la voy a decir porque la ayudantía igual es media larga, si tienen pruebas mejor hacerla más corta la ayudantía. Pero las integrales deben saber calcularla. Acá se calcula ¿cómo se llama? Con fracciones parciales, y al final me queda que el b es menos 1 sobre x menos un medio del logaritmo natural de 1 menos x más un medio por 1 más x. Esto me da que el I2 es menos 1 más x sobre 2 por logaritmo de 1 más x sobre 1 menos x, que viene siendo esta recta que está acá. Y al final tengo el I1 y el I2, y la solución de la ecuación diferencial de segundo orden es esta. Obviamente que los constantes se pueden calcular solamente cuando a ti te dan los valores iniciales. Ya sea me dicen,
y de 0 es 1 y el y' de 0 es 2. Y yo recién de esa forma puedo calcular las constantes. Si no, se deja expresado de la siguiente forma. Segundo ejercicio. X cuadrado por y diferencial menos x por 1 diferencial más y igual 0. Me dicen que y1 de x es igual a x con x distinto de 0. ¿Qué hago? Normalizo. ¿Por qué me dicen que x es distinto a 0? Porque yo puedo dividir acá por x. Entonces necesito que x sea distinto a 0. Normalizo y el I2 será de la forma igual a I1 por V. El I1 otra vez X. ¿Qué calculo? El V. El V se calcula de la integral de la exponencial elevado a la integral del P, que en este caso es menos 1 de X, pero acuérdate que acá era menos PQ, o sea, menos P de X, así que te queda positivo. Y todo esto dividido en el I1 al cuadrado, que viene siendo X cuadrado. Después de una solución me da que I2 es igual a X logaritmo de X. Entonces, la solución de la ecuación diferencial va a ser igual a la constante 1 por el I1, que es X, más la constante 2 por el X, por el logaritmo de X que representa al I2. Eso es básicamente la fórmula de Abel. ¿Alguna duda? Hola, ¿no? Ya. Después tenemos la ecuación diferenciales lineales homogéneas de coeficientes constantes. Son de la forma, si se dan cuenta, cuando yo tenía acá la ecuación diferencial, me decía un A2 de X. O sea, me estaba hablando de funciones. En los coeficientes constantes, tú no tienes funciones, tú tienes números reales. Entonces vamos a tener un A2 multiplicando al diferencial 2 de I, un A1 que multiplica el diferencial 1 de I, y un A sub 0 que multiplica al I. Este A2, A1 y A0 son números reales. Para estos casos, nosotros vamos a suponer una solución del tipo y es igual a un exponencial elevado a un r por x. Todas estas fórmulas, como dije anteriormente, tienen un apoyo matemático detrás, una demostración, todo el tema matemático. Nosotros ya suponemos que esa parte ya está hecha. Entonces nosotros vamos a suponer ya esta solución. Y esto tiene que ser linealmente independiente. ¿Qué hacemos? Que como son números, me refiero, estos son números, nosotros vamos a derivar esto dos veces. Entonces me va a quedar el i, me va a quedar el i' y el i2'. Entonces, esas tres valores que yo acabo de hacer, los voy a reemplazar. Los reemplazo acá, los reemplazo acá y los reemplazo acá. Y me da, bueno, el i2', cuando yo derivo este i, me va a quedar, bueno, el i' me va a quedar como r por la exponencial de r elevado a x. Y el i2' va a ser r cuadrado por la exponencial de r por x. Entonces yo reemplazo ese i2, lo reemplazo acá, reemplazo el i1, lo reemplazo acá, y reemplazo el i y lo reemplazo acá. Entonces lo que voy a hacer yo es factorizar por el factor común, que vendría siendo el e elevado a r por x. Voy a... No sé cómo escribir, pero acá, por ejemplo, yo tenía... Hoy escribo re mal. Yo tenía el e del x, el i'... Oh, no, mejor no. Digo muy mal. Em, o sea, bueno, factorizamos y vamos a tener un polinomio, vamos a tener la exponencial. Y todo esto va a estar igual a 0. Cuando tenemos igual a 0 es porque esto es igual a 0 o porque esto es igual a 0. Y yo ahí voy a sacar mis soluciones. De bueno, definimos APR, a la factorización obviamente, como A2 por R cuadrado más A1 por R más A sub 0. Esto va a ser el polinomio característico que se llama, de la ecuación asterisco, esta ecuación. Luego lo solucionamos, se divide en los siguientes casos. Vamos a tener tres casos probables. Cuando el determinante, porque si este polinomio característico es una ecuación de segundo orden.
¿Por qué? Porque tenemos un r cuadrado, un r y una que no tiene término. Y lo que acompaña a estos r son números reales, no son funciones. Entonces vamos a tener una ecuación de segundo orden. Cuando tenemos una ecuación de segundo orden, hay tres posibilidades. Cuando el determinante es mayor a cero, cuando el determinante es igual a cero y cuando el determinante es menor a cero. En el caso que el determinante sea menor a cero, la solución de la ecuación, que va a ser una ecuación h que se llama, va a ser igual al constante por la exponencial de un R1 por X, más una constante 2 por la exponencial por un R2 de X. Este R1 y R2 son las soluciones del polinomio característico. Segundo caso, tenemos, si el determinante es igual a 0, vamos a tener que la solución va a ser igual a una constante 1 por la exponencial por r por x, más un c2 por x por una exponencial de r por x. Acá hay un solo r, ¿por qué? Porque si el determinante es igual a 0, la solución, la ecuación de segundo orden, tiene dos soluciones iguales. Entonces, el R1 y el R2 son iguales. Y hay que fijarse bien porque cuando es igual a 0, acá va a haber un por x. Y cuando es menor a 0, vamos a tener a un C1 por un exponencial elevado a un alfa por x, por un coseno de beta por x, más un C2 por la exponencial de alfa por x por seno de b por x. Y este alfa vendría siendo la solución, cuando el determinante es la ecuación diferencial no tiene solución en los números reales y tiene solución en los números imaginarios. El alfa va a ser la parte que está sin i y el beta la parte que acompaña el i. Recuerden que cuando tenemos una ecuación diferencial, que es menor, que el determinante es menor a cero, o sea que la solución va a estar en los números imaginarios, la forma que se expresa los números imaginarios son de forma par. O sea, si yo tengo una solución que va a ser 2 más i, la otra solución de la ecuación, de la ecuación de segundo orden va a ser 2 menos i. Entonces, el alfa y el beta nunca cambian, son iguales. O sea, el alfa y el beta no cambian en la otra solución. Entonces, por eso solamente hay un alfa, no hay un alfa 1 y un alfa 2 o un beta 1 y un beta 2. Lo único que cambia es el signo que acompaña al beta, pero eso no se expresa de esta forma. Ejemplo, tenemos esta ecuación, diferencial 2 de i menos 3 diferencial 1 de i más 2i igual 0. ¿Qué hacemos? Hay que ver. ¿Hay una función que acompaña a un término? No. No hay ni un x, no hay ni un y. O sea, no hay ni un x acá, ni acá, ni acá, ni y aparte homogénea. Entonces tenemos tenemos números reales que acompañan los términos. Porque acá tenemos un 3, acá tenemos un 2 y acá tenemos un 1. Entonces esta ecuación diferencial de segundo orden se calcula de la forma de coeficientes constantes. ¿Qué hay que hacer? Determinar el polinomio característico para así obtener las soluciones de este polinomio. ¿Cuál es el polinomio? La fórmula me decía que el r cuadrado, el r cuadrado es el que acompaña al término este. Acá va un 1, entonces acá el r va a ser solito. Acá va a ser menos 3r, ¿por qué? Porque acá es menos 3 y acá va a ser más 2 porque acá es 2. ¿Qué hacemos? Calculamos el polinomio característico y me dan dos soluciones. R2, R es igual a 2 y R es igual a 1. Por lo que el R1 va a ser 2 y el R2 va a ser 1. Y la solución de esta ecuación diferencial va a ser igual a la constante 1 por la exponencial elevado a 2x más la constante 2 por la exponencial elevado a x, que va a ser esta forma. Ahora tenemos el caso que el determinante es menor a 0. Tenemos otra vez esta ecuación diferencial de segundo orden es de coeficientes constantes. ¿Por qué? Porque a ni un término lo acompaña una función x. Y aparte es homogénea. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos la ecuación diferencial. O sea, determinamos el polinomio característico. Esto me da que el determinante de esta ecuación de segundo orden es menor a 0. Entonces, la ecuación de segundo orden no tiene solución en los números reales, tiene solución en los números imaginarios. Y la solución de este polinomio es 3 cuartos más menos la raíz de 3 cuartos por i. De 23, mejor dicho, de 23 cuartos por i. Entonces la solución, este va a ser el alfa y este va a ser el beta. Y eso me da un C1 por la exponencial de 3 cuartos por x por coseno de la raíz de 23 cuartos por x más un C2
por la exponencial de 3 cuartos elevado a x por un seno de la raíz de 23 cuartos por x. Y el IH es la solución que se llama solución homogénea, porque estábamos haciendo ecuaciones homogéneas. Ahora entramos a la parte de la ecuación diferencial que se reducen a coeficientes constantes. O sea, yo no tengo de forma explícita los coeficientes constantes, pero ¿qué voy a hacer? Voy a tratar que mi ecuación diferencial se convierta en coeficientes constantes. Este se parece cuando nosotros teníamos en las ecuaciones diferenciales de primer orden, teníamos las, ¿cómo se llaman? Las homogéneas, si no mal recuerdo. Claro, teníamos las homogéneas, y lo que hacíamos nosotros con la homogénea era hacer un cambio de variable para dejar la ecuación homogénea de forma de variables separadas. Entonces, este método de reducir los coeficientes constantes se llama método de Euler. Son de la forma A2, constante, por una función x cuadrado, por d al cuadrado, o sea, la diferencial de 2i más el A1 por un x por la diferencial de 1 de i más una sub 0 por i igual 0. O también puede ser de la forma x menos c y 0. O sea, y a sub 0. Puede estar como la ecuación trasladada en el eje, que se llama. Entonces, ¿qué se hace? Acá yo puse como cómo se hacía para que, porque yo no sé ustedes cómo le van a realizar la prueba, no sé si le van a exigir más por estar online, no tengo idea. Así que, como tienen prueba igual, para que no duren tanto la ayudantía, lo va a ser bien cortita. Pero acá está la forma de llegar a una, de reducir la ecuación diferencial a coeficientes constantes. Se hace de esta forma. Espero que lo hagan porque es bastante entretenido. Después de demostrar, obviamente, de calcular de aquí para allá, para allá, para acá, me queda de esta forma. Entonces, cuando yo tengo una ecuación diferencial de esta forma, ya sea el que acompaña al diferencial 2 de i es un x cuadrado, el que acompaña la diferencial de 1 de i es un x, y aparte tienen coeficientes, números reales me refiero, yo puedo expresar esa forma, de esta forma. Como un A2 diferencial 2 de i más una 1 menos una 2 diferencial de i más una sub 0 de i. Yo lo puedo expresar de esa forma. Entonces, ¿qué hago? Acá tengo un x cuadrado, un y' más un x por y' más un y igual 0. ¿Qué hago? Hago que el x sea igual a un exponencial elevado a t. ¿Qué hago? Reemplazo. Obviamente este exponencial, cuando yo lo derivo, me queda de esta forma. Y ahora de esta forma yo tengo que el polinomio es característico. O sea, de coeficientes constantes. Es lo mismo, por ejemplo, acá yo tenía que el A2 era 1, el A sub 1, o sea, el que acompaña al I', va a ser una 1 menos una 2. Y acá el A1 y el A2 son iguales, entonces me queda 0, por eso se me elimina este término. Y el A sub 0 se mantiene. Entonces al final la ecuación diferencial me quedó de esta forma. Por los coeficientes constantes, porque si se dan cuenta, esta ecuación diferencial es de esta forma. Miento. Es de esta forma. Tenemos un x cuadrado, tenemos un x y tenemos un x elevado a 0 que se llama. Y aparte tenemos números reales que acompañan estos términos. El número real acá es 1. Acá el número real es 1 y acá es 1. Entonces, como se cumple la condición inicial del método de Euler, yo puedo hacer de esta forma. Y me queda, y lo resuelvo obviamente con polinomios característicos. Porque ya ahora es coeficiente constante. Lo mismo para este caso. Estoy revisando, perdón. Acá obviamente no sale de forma explícita cómo es el término, pero es lo mismo, porque yo esta parte, 2, bueno, acá factorizo por un menos, me queda como un x más 1 al cuadrado, acá me queda un x más 1 y acá me queda un 2y. Entonces, ¿qué tengo? El término que está al cuadrado, el término que está elevado a 1 y el término que está elevado a 0. ¿Se cumple? Sí. Solamente que no está de esta forma, ¿por qué? Porque se encuentra de esta forma la ecuación. Está desplazada.
pero es lo mismo. Y aparte, tengo números reales que acompañan a estos términos. Ya sea tengo un -1 que acompaña a este, tengo un 2 que acompaña a este, y tengo un -2 que acompaña a este. Solo te falta resolver la ecuación, llegar al término final, y me queda de forma de polinomio característico. Y listo. No es más que eso. Ah, una acotación es que cuando yo hago el reemplazo, por ejemplo, cuando yo hago de esta forma, me queda, cuando saque la solución, me queda en función de t. Y yo quiero en función de x, porque a mí me piden un i de x, no un i de t. Entonces lo que hago es volver a mi condición inicial. ¿Cuál es la condición inicial? Yo hice que un u es igual a una exponencial de t. Y vuelvo. Espérenme, que voy a ver algo bien. Sí, ya. Ahora vamos a la sección de ecuaciones diferenciales de segundo orden no homogéneas. O sea, cuando tenemos un g de x distinto a cero. Tenemos la misma forma que antes, solamente que acá se suma el g de x. Y si la solución homogénea, o sea, bueno, si I de h es la solución homogénea de una ecuación del asterisco, entonces la solución general es que I es igual a la solución homogénea más una solución particular. Entonces, cuando tenemos una ecuación diferencial de segundo orden no homogénea, vamos a tener que la solución de esta ecuación diferencial es la suma de dos soluciones. Una solución homogénea más la solución particular. Y, bueno, en esta sección, en esta parte específicamente, vamos a calcular la ecuación particular. Que existen métodos. Está la variación de parámetros, que es el primero. Entonces, tenemos que unido, o sea, bueno, ahora nos pide determinar, bueno, disculpen, pero me faltó mencionar algo. Cuando acá me dicen que la suma es una ecuación, una solución homogénea y una solución particular, la solución homogénea, lo que hay que hacer en esta sección, o en esta parte de ecuaciones, es hacer el g de x0 y calcular la solución homogénea de una ecuación de segundo orden no homogénea, pero sigue siendo no homogénea, pero lo que hay que hacer es hacer el g de x0 para que quede como homogénea. Eso es para el caso de la ecuación de la solución homogénea. Para el caso de la solución particular, hay que dejar la ecuación tal cual de esta forma. Y así, o sea, bueno, estos dos métodos que vamos a ver ahora son para calcular una ecuación particular. Entonces, tenemos una ecuación del tipo i de prima más, o sea, i2' más un i' por p de x es igual a un i por un q de x igual a un g de x. Suponemos, todo esto hay que suponerse porque todo esto está demostrado anteriormente y son de que suponer. Suponemos que la ecuación particular es un i1 por un u1 más un i2 por un u2 con la condición de que i1 por u1 al cuadrado, o sea, prima, más un i2 por un u2 al cuadrado sea igual a 0. Todo esto hay una suerte como de demostración y se llega a la conclusión de que el i1' es igual a menos i2 por g de x dividido en el Gronskiano, parece que se llama, no me acuerdo, por el w. Esto, pues no quiero el u1', yo quiero el u1. ¿Qué hago? Integro. Entonces al final mi u1 me queda como la integral de un menos i2 por un g de x sobre w. Lo mismo para u2'. El u2' va a ser un i1 por un g de x sobre el w. Pero yo quiero el u2. Lo que hago, integro, me queda de la forma que el u2 es la integral de i1 por g de x sobre w por dx. Esto es variación de parámetros. Básicamente para calcular nuestra
solución particular. Ahora vamos a los coeficientes indeterminados. Los coeficientes indeterminados, a diferencia de variación de parámetros, es que yo tengo coeficientes, o sea, tengo constantes que acompañan ¿cómo se llama? A mis términos. Pero voy a tener una función g. O sea, tengo números reales, tengo A2, A1 y A sub 0, que son números reales, no son funciones, y aparte voy a tener un g de x, pero que es distinto al 0. Si se dan cuenta, esta fórmula es muy parecida a las coeficientes constantes. Solamente que en este caso, este coeficiente constante es una función no homogénea, entonces tengo una función g de x, y por eso se llama coeficientes indeterminados. En este caso, la solución va a ser de distintas formas. O sea, mejor dicho, el g de x, la función g de x, se puede expresar de distintas formas. Se puede expresar como un polinomio. Esto es un q de n, un polinomio que depende de x, donde alfa es igual a 0 y un beta es igual a 0. Tengo un polinomio que está multiplicado, bueno, el segundo caso es para un polinomio que tengo multiplicado por un e elevado a un alfa por x, donde el b es 0, o sea, b es 0 y el alfa es distinto a 0. Tengo otro polinomio, bueno, el tercer caso es un polinomio que está multiplicado por un seno de b de x más otro polinomio que está multiplicado por un coseno de b de x, donde b es distinto de 0 y alfa es igual a 0. El b, para que le quede claro, el b es el que acompaña al término que está dentro del coseno del seno. Y el alfa es el término que acompaña el x que está en el exponencial. Y voy a tener un cuarto caso donde tengo un e elevado a un alfa de x más, o sea, por un polinomio por seno de b de x más otro polinomio por coseno de b de x. O sea, donde acá tengo un alfa que es distinto de 0 y un beta que es distinto de 0. Entonces, para el primer caso, donde alfa es igual a 0 y un beta es igual a 0, tengo la solución g que va a ser de esta forma, que son polinomios, básicamente son polinomios, o sea, polinomio puede ser de segundo orden, primer orden, tercer orden, cuarto orden. Entonces, si por ejemplo yo tengo un polinomio, o sea, mi g de x es un polinomio de segundo orden, mi solución p, o sea, mi solución particular, también también va a ser una ecuación, o sea, un polinomio de segundo orden. Entonces, si tengo que mi g de x es un polinomio de tercer orden, mi solución particular va a ser igual un polinomio de tercer orden. Entonces, tengo esta ecuación, resolver. Entonces, tengo que el d2' lo acompaña una constante 1, el i' lo acompaña una constante -2, el i lo acompaña un -18, y tengo un polinomio que está acá. Es un polinomio de segundo orden. ¿Qué hago primero? Calculo la solución particular. Recuerden que la solución i, o sea, la solución de la ecuación diferencial en soluciones no homogéneas es la suma de la solución homogénea más la solución particular. Entonces, en este caso, lo que hago es hacer el g de x igual 0 y se resuelve la ecuación como una homogénea. Y me da esta solución. Se me da que la solución homogénea es igual a un c1 por la exponencial elevado a 5x más un c2 por la exponencial elevado a menos 3x. ¿Y ahora qué hago? Calcular la solución particular. Bueno, básicamente, como dije hace poco, cuando yo tengo que mi g de x es un polinomio de segundo orden, la solución particular va a ser igual una solución de segundo orden. Entonces, ¿cómo voy a expresar yo mi polinomio? O sea, mi solución, mi i de p va a ser igual a un polinomio de segundo orden. Va a ser de esta forma. Ahora, aquí lo que tengo que hacer yo es saber cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c. Eso, porque nosotros en sí ya tenemos la forma de la solución. La tenemos. ¿Qué queríamos nosotros? Calcular A, calcular B, calcular C. Entonces, ¿qué hago? La solución particular, la derivo, y después la derivo dos veces. Porque supone que cuando yo tengo tengo una solución de la ecuación,
yo cuando reemplace esta solución en mi ecuación me tiene que dar igual a cero, o igual al g en este caso. Entonces, ¿qué hago? Yo reemplazo la derivada de la solución del modelo de la solución. Entonces tengo que I de P, que va a ser I normal, va a ser esto. I' va a ser este. Y I2' va a ser este. Es reemplazar solamente los I acá. Eso que hay que hacer básicamente. Y calcular mi solución particular. En este caso, bueno, ahí ustedes lo hacen obviamente, el A1 me dio que es 1, o sea, el A es igual a 1, el B es igual a 0 y el C es igual a 1. Por lo que la ecuación, solución particular, según esta forma, me quedó que es x cuadrado más 1. Y como yo dije, la solución de una ecuación no homogénea es la suma de la ecuación de la solución homogénea más la solución particular. La solución particular está acá y la homogénea, que fue calculada acá, la tengo acá. Entonces, al final, este término, o este polinomio, o esta función, es la solución de la ecuación diferencial de segundo orden no homogénea. ¿Dudas? No, está todo claro. Ah, Está todo claro. ya. Esperamos un segundito, por favor. Después tenemos el caso 2 cuando b es igual a 0 y cuando alfa es distinto a 0. Si tiene que el g de x es de esta forma, o sea, vamos a tener un exponencial elevado a un alfa por x más por un polinomio. Este caso se divide en dos subcasos. Cuando alfa es la raíz del polinomio y cuando alfa no es raíz del polinomio. Bueno, al revés, cuando alfa no es raíz del polinomio, cuando alfa es raíz del polinomio. Cuando no es raíz del polinomio, la solución particular va a ser de esta forma. De esta forma. Un e elevado a un alfa por x por un polinomio que depende de cómo esté el g de x, el polinomio del g. Y cuando alfa es raíz del polinomio característico, va a ser lo mismo, pero multiplicado por un x. Y el caso 3 es cuando alfa y beta son distintos a 0. En este caso, yo voy a tener un g de x de esta forma. Voy a tener un polinomio que multiplica el coseno, un q que multiplica el coseno y un x un exponencial que multiplica todo el término. Y acá se divide en dos casos otra vez. Cuando la solución del polinomio, a ver, cuando, espera, ya. Cuando R, que va a ser alfa más beta, del G, es raíz del polinomio, o cuando no es raíz del polinomio. Del polinomio característico me refiero, cuando la solución homogénea, uno va a tener dos soluciones en ese caso. Y se deriva de esta forma. De esta forma, cuando no es raíz, va a ser de esta forma la solución particular. Un e elevado a un alfa por x, un p de un polinomio que depende de x por un coseno de b, más un q de x que depende por el seno de b. Y el k, o sea, me refiero al grado del polinomio, va a ser el máximo de los grados del g, por ejemplo. Un ejemplo básico es, por ejemplo, si tengo un g que es 2x más 1 por un coseno de b de x, más un 2x cuadrado por un seno de b de x, por el alfa, por la exponencial. Los grados que tienen los polinomios que están acompañando el coseno y el seno, en el caso del coseno es 1 porque era un 2x, y en el caso del seno es un x cuadrado porque era un 2x cuadrado. Entonces, el grado de los polinomios va a ser, de la solución del polinomio, va a ser el máximo. O sea, en este caso,
el grado máximo de esos polinomios es 2. Entonces yo voy a tener mi solución particular con polinomios que tengan el grado máximo, o sea, grado 2. Va a ser ax cuadrado más un bx más un c. Y es lo mismo acá. Este es para el caso que es raíz del polinomio. Entonces tengo el ejercicio que dice que y' más 3', o sea, y2' más 3', es igual a e elevado a x. Si uno se va a la forma, tiene que buscar el caso que sea igual a x. ¿Cuál caso es? Em, Estamos buscando caso, estamos buscando caso. Este sería. Cuando alfa es distinto a 0. No tengo un polinomio, así que no. El polinomio acá es de grado 0. O sea, este es el caso 2, donde b es igual a 0 y un alfa es distinto a 0. Si uno se va al ejercicio, el b igual a 0, ¿por qué? Porque no tengo coseno y seno. Entonces, los dos están 0. Y en el caso del polinomio, el polinomio es de grado 0, porque es 1. Así que la solución de mi solución particular va a ser con un polinomio de grado 0. Entonces, al final, mi solución particular va a ser igual a un a por una exponencial x. El i' va a ser un a por exponencial x y un i2' va a ser un a exponencial x. La derivada de la exponencial es siempre igual. Entonces, si yo reemplazo estos valores en la ecuación diferencial, bueno, obviamente previamente a esto, calculamos el polinomio característico, que donde tengo que el r al cuadrado acompaña un 1, y el 2 acaba de ser un más 3r. Esto es igual a 0 y me da que el r es igual a 0 y mi r es igual a menos 3. Entonces la forma de la solución homogénea va a ser igual. Y es igual a un C1 por la exponencial de x por 0 más un C2 por la exponencial de x por menos 3. Entonces, tengo listo la solución homogénea. ¿Qué tengo que hacer ahora? Calcular la solución particular. ¿Con qué método? Con el método de los coeficientes indeterminados con el caso 2. Cuando el alfa es igual, distinto a 0, mi beta es igual a 0. Entonces, calculo, reemplazo y me da que el a es igual a un cuarto, así que mi solución particular va a ser un cuarto de e elevado a x. ¿Por qué calculé, o sea, obviamente, con esta forma calculé el a y obtuve que el a es un cuarto? Entonces, reemplazo el un cuarto en a y me queda que la solución particular es un cuarto por la exponencial de x. Y la solución final va a ser la suma de estas dos, según, bueno, la solución homogénea, que va a ser esta, y la solución particular, que la voy a calcular, que es esta. Ya, sí, esta parte. Dice, segundo ejercicio, y2' menos 4y' es igual a x por la exponencial de 4x. ¿Cuánto vale alfa? 4. Este caso es el mismo que el anterior. Pero tengo un alfa que es distinto a 0 y tengo un beta que es igual a 0, porque no tengo ni coseno ni seno. La diferencia es que en este caso el polinomio característico es de la forma es de un grado. Entonces, mi solución particular, ¿dónde está? Pero no la encuentro. Oh, no lo escribí. Qué raro. Ah, sí está acá. No miento, sí lo escribí. Pero estoy pensando. Ah, ya, sí. Este caso, calculo el polinomio característico y me da que la solución de este polinomio es r igual 0 y r igual 4. Entonces me queda que la solución homogénea es un constante 1 por la exponencial de 0 por x más una constante 2 por la exponencial de 4 por x. Pero si se dan cuenta, tengo que mi alfa, que es 4, es solución del polinomio característico. Si me voy por acá, voy a tener dos casos. Cuando el alfa no es raíz
y cuando el alfa sí es raíz. Cuando el alfa sí es raíz, mi solución particular va a ser de esta forma. Va a ser igual por un x, por la exponencial del alfa por x, por un polinomio que depende, obviamente, del polinomio que acompaña al g. Obviamente, en este caso, el Euler, el exponencial. Entonces, yo voy a escribir mi solución particular de esta forma. De x es igual por la exponencial del alfa por x, que en este caso es 4, por una de x, una por x más b. Que este ax más b es porque este caso es el polinomio característico que es de la forma que acompaña el x, acá, de este x. Porque este x de un grado, entonces mi solución va a tener un polinomio de un grado. Y ese un grado es ax más b. Entonces, esta solución particular la derivo una vez, la derivo dos veces y la derivo, así por dos veces nomás. ¿Qué hice yo acá? Distribuí x por exponencial de 4x, lo multipliqué por el a por x y por el b. Entonces lo distribuí, lo derivé dos veces y me quedó de esta forma. Obviamente, que son muchos términos, así que yo, como entre comillas, como tarea, se los dejo para la casa y después me mandan fotos de cómo lo hicieron, si llegaron o no, y yo se los reviso. Me quedó que la ecuación particular, que el a, esperen. Ah, sí, me quedó que el a era igual a 1/8 y el b era igual a menos 1 sobre 16. Entonces esta va a ser la forma de la ecuación particular. Acá el x está dentro, porque acá en la ecuación particular inicialmente el x va afuera, porque tengo un polinomio de un grado. Pero yo distribuí y multipliqué dentro del x, entonces me quedó de esta forma. Y eso lo tengo que sumar con la solución homogénea, que va a ser, era C1 por un Euler elevado a x por 0, que me queda también, eso me queda 1, entonces me queda solamente la constante, más un C2 por un Euler elevado a 4x, más la solución particular. Y este caso, ya, este es el último ejercicio. Tengo un I2' menos un I' más un I. Y esto va a ser igual a 2 senos de 3x. Pero este 2 senos de 3x es como que yo escriba de esta forma mi g. Como 2 seno por 3x más 0 por coseno de 3x por un Euler de 0 elevado a x. Entonces, ¿qué hago? Mi beta es igual a 3, mi alfa es igual a 0, y mis polinomios que acompañan al seno son de un orden. Ya sea son como a y b. No tienen un x, entonces no es como un a por x más b, o no es de no es de segundo orden, que sería un a x cuadrado más un b x más un c. Son números. Entonces, ¿qué busco? Números. O sea, si tengo que el seno le acompaña un 2, mi solución particular no va a acompañar un x, va a ser siempre un número también. Entonces, ¿qué hago? Bueno, calculamos la ecuación particular, me dio de esta forma, o sea, la solución homogénea, me dio que era del último caso, donde las raíces no eran de los números reales, sino imaginarios. Entonces me quedó que mi solución homogénea me quedó de como C1 por una exponencial de un medio de x, por un coseno de raíz de 3 sobre 2, por x, más un C2 por la exponencial de un medio de x, por un seno de raíz de 3 sobre 2 por x. Esta parte es lista porque esta es la parte fácil. La parte complicada viene acá. ¿Qué hago? Independiente que mi solución, o sea, mi g no tenga un coseno, tengo que poner igual el coseno. Porque acá el polinomio que acompaña el coseno es un 0, pero sigue siendo un polinomio. ¿Qué hago? La solución particular, según este caso, va a ser de esta forma. A por coseno de 3x más un b por seno de 3x. Derivo dos veces. ¿Y qué hago con estos números? Reemplazo. Los reemplazo en la ecuación gigante que va a ser esta. ¿Por qué? Porque tengo un i particular de segunda derivada, que va a ser, los reemplazo acá. Tengo un ip primera derivada, los reemplazo acá. Y tengo un ip de normal, los reemplazo acá. Y todo esto, todos estos números, o todos estos a y b, los igualo a 2 seno de 3x.
Y me da que el B es igual a menos 16 sobre 73 y el A es igual a 6 sobre 73. Entonces la solución particular me queda de esta forma. Reemplazo los A acá y el B acá y me queda de esta forma. Y al final tengo que la solución de la ecuación diferencial de segundo orden va a ser la suma de la ecuación, o sea, la de la solución homogénea más la particular. La solución particular era esto y la homogénea, o sea, la solución homogénea era esto y la particular sería esto. Y eso sería básicamente cómo se resuelven los ejercicios de ecuaciones diferenciales de segundo orden. ¿Alguna consulta? ¿Tiene algún ejercicio de tipo prueba como para compartir? No sé. Estos son este tipo de pruebas por si acaso. Ah, ya. Mira, yo no lo puse, pero lo voy a hacer la próxima semana. Eh, el tipo de prueba que los pueden como poner es cuando se hace una superposición de soluciones. Ya. Por ejemplo, mira, un ejemplo súper burdo sería, tengo este ejercicio, tengo este G. Si te das cuenta, acá el G es 2 seno de 3x, pero acá me podrían poner un más eh, 2x. Si te das cuenta, en este caso, no hay ni un caso que se adecua a este caso. En ese caso, ¿qué hace? En este caso, lo que se hace va a ser una super, bueno, sí, miento, a ver, espérate. Si se adecua, miento. Acá tengo que volver atrás porque sí existe esa solución. Voy a volver y voy a otra vez voy a hacer otro. Acá. Acá puede haber una suma de una exponencial, mejor dicho. Una exponencial de x. Entonces lo que yo voy a hacer es que mi solución particular, aquí tengo súper mal puso, pero voy a tratar. Mi solución particular va a ser igual a la solución particular 1 más la solución particular 2. ¿Cuál es la solución particular 1? Esta. ¿Y cuál es la solución particular 2? Sería esta. Entonces al final lo que tú tienes que hacer en estos casos que se superponen soluciones es trabajar la ecuación diferencial de forma distinta. O sea, vamos a tener mi g de x, por ejemplo, en este caso, es 2 seno de 3x más una exponencial de x. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer que la ecuación diferencial se separe en dos. Que todo este término, esto de que está acá, se iguale al 2 seno de 3x, o sea, calcular la solución para ese caso y calcular otra solución para el caso que todo este término esté igual a la exponencial de x. En esos dos casos se tiene que calcular una solución particular. Entonces, la solución particular va a ser igual a la suma de las dos soluciones particulares. La de cuando tú igualaste a este término y cuando tú igualaste a este término. Entonces, al final, mi solución final de la ecuación va a ser igual la solución homogénea, que se calcula haciendo esto igual 0, más la solución particular 1, que yo igualé esto a eso, más la solución particular 2, que va a ser esto igual a esto. ¿Se entiende? Sí, sí. Es el doble trabajo, obviamente, porque al final uno tiene como que hacer dos veces la particular. Básicamente eso. Ya. Y el caso que para mí, que yo creo que ahí se los pueden como cagar, entre comillas, es que hagan esto. Em, por ejemplo, acá les pongan, acá es 2 seno de 3x y les pongan acá un más un 2x cuadrado. ¿Por qué? Porque en este caso, esto está expresado así. Está como, oh, yo escribo pésimo. Em, a ver, va a ser, bueno, mejor lo digo. Va a ser 2 seno de 3x, porque tengo el seno de 3x, y acá va a ser un más 2x cuadrados por coseno de 3x. Ah, no. Ah, también, miento. Me estoy puro confundiendo, sorry.
esta forma igual se calcula con superposición del IP1 más el IP2 es igual al IP. La forma que yo digo que se los pueden como ya se hace como más complicado, más tedioso, mejor dicho, es que acá esté multiplicado por un coseno. Por un coseno también de 3, obviamente, porque acá el B tiene que ser igual. Si en caso de que no son iguales, es porque también tiene superposición de IP, porque no son iguales, no hay ni un caso que se adecue a tener, por ejemplo, un seno de 3x más un seno de 2x. Eso es imposible. O sea, no se puede resolver de esta forma, ¿cachai? Se tiene que resolver como superposición. O sea, igualando esta ecuación a 2 seno de 3x y después igualando esta ecuación al coseno de 2x, por ejemplo. Pero para estos casos se vuelve súper tedioso, ¿sabéis por qué? Porque tú tienes dos polinomios distintos. Y acá, por ejemplo, tienes un polinomio de 2 que va a ser una, como el de acá, bajito que está más bajito, y este polinomio va a ser un b de x cuadrado más un c de x, obviamente, más un d. Entonces al final pasaste de calcular dos términos a calcular cuatro. Y ya ahí es súper tedioso. Y ahí es como puro orden, en verdad. Pero ahí no sé, yo creo que si los pueden poner en verdad, no descarto nada. Porque como están en online, entonces pasan por los chulos algunas veces. Si la gente que acá yo hice uno, y acá yo tenía tenía dos términos. Y me quedó todo esto. Y después tienes que igualar tú esto, más esto, igualarlo a esto. Entonces se vuelve súper tedioso. Obviamente cuando tú igualas este y este, se te van todas las exponenciales, obviamente. Acá se despeja, Ya. porque si todos tienen exponenciales, todos se van. Entonces ahí como que vas a sacar, pero te cae con pura letra igual, pues te cae con puro A y B. Y ahí la posibilidad de equivocarte es súper alta porque una suma mal y cagaste, literal. Ya. Otra consulta, la profe, a todo esto la profe, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó esta semana? Esta semana no me acuerdo. ¿Me pasaste lo que yo vi recién? Ay, no me acuerdo qué pasó. Ya, pero debe estar por pasar esta materia, yo creo, porque, bueno, si ya no la pasaron, la deben estar por pasar el lunes, yo creo. Porque yo hablé con la profe y creo que habían quedado ustedes en variación de palabras, parece. Habían quedado, no sé a dónde habían quedado, en verdad. Acá parece que habían quedado. Pues eso fue la semana pasada. Y ya tuvieron clase el lunes, el martes y el jueves. Mañana tienen clase. Ah, no, hoy día. Ya tuvieron hoy día en la mañana. Así que eso, po. Hoy día el profe hizo vibración en sistema mecánico. Ah, ya pasaron todo. Sí, ¿Tú te con la profe Alma? sí, Ah, ya. Ah, ya pasaron segundo orden. O sea, ya están el en las profe es muy aplicaciones. rápido. Sí, la aplicación. Después de aplicaciones van a pasar sistema amortiguado, no amortiguado y semi amortiguado según yo. Y después se van a meter con todo lo que es Laplace. No miento. Antes Laplace viene series. Y series bajas porque son pura sumatoria. Eso es lo... Y es tedioso. Sí, esa materia es tediosa. Y no, esto si te das cuenta no es complicado. Lo de segundo orden no es para nada complicado. Pero lo que ya se viene, y amortiguación tampoco es complicado. Lo que ya es tedioso es series continuas y Laplace. Laplace más complicado. Y después no sé qué están pasando porque a mí en mis tiempos me pasaba un Fourier. No sé si viste Fourier en cálculo 2. No, claro. Ya, no, entonces no van a pasar en igual porque yo cuando di cálculo 2
pasaban series continuas, series no sé cuánto y series de Fourier al final. Ah, serie, sí, 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 pasaron serie. Ah, pero Fourier sí o no. Furiel no. Ah, ya. Porque Fourier no está, entonces lo están pasando en Ecuador Fourier. Yo sí lo pasé. Me Ya. gustaría quedar hasta la Plaza. Y ya la Plaza es como ya, series más densas. Pero bueno, ahí tienen que cualquier cosa preguntarme. No sé si ustedes se meten a la página de. Hay una página en Google que se llama equa.div.dmcc.com. No sé si la he cachado, por casualidad. No. Ya, métete ahí porque ahí salen todas las pruebas y controles de otro semestre. Ah, ya. Salen guías. Guías que están, si no mal recuerdo, con respuesta. No con solución, pero con respuesta. Y eso tienen que hacer nomás. Ya, gracias, voy a buscar el cálculo. Disculpa. Muchas gracias por la clase y voy a preparar el cálculo. Ah, ya, pues, que te vaya bien. Muchas gracias por venir, fue Ya, el único parte. ya. Chao. Chao.